bienvenidos a este martes cultural que nos va a proponer José Antonio López González, que es profesor de enseñanza secundaria de matemáticas en el Instituto Mirabén, o no ha sido, ya está jubilado. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, doctor en Química por la Universidad de Extremadura. La tesis doctoral que hizo fue análisis morfológico comparativo de la calidad del atún rojo, Tunus tinus, y del rabil, Tunus alvagares, y su resultado editorial ha sido una monografía publicada en el año 2007 que ha logrado el reconocimiento académico en el colectivo de los restauradores. Es presidente de la Asociación Tunus tinus y amantes del vino, coordinador de los encuentros de capitanes de Almadraba celebrados desde el año 2002 en Isla Cristina. Es también autor y coautor de varios artículos y libros relacionados con el mundo de los atunes y de las almadrabas. La almadraba de Nueva Umbría, series históricas de capturas de atún rojo en el Golfo de Cádiz, prólogo del libro La cocina del atún, series históricas de captura de atún rojo en las almadrabas del Golfo de Cádiz entre los siglos XVI al XXI, y es editor del libro 50 recetas del atún de 1944 por el Consorcio Nacional Almadrabero. También editó las almadrabas suratlánticas andaluzas. Ha impartido numerosas charlas y ponencias relacionadas con el atún y con la almadraba. Y de eso vamos a tratar, y para ello pues le damos la bienvenida y le agradecemos a José Antonio la labor investigadora y el trabajo que desempeña al frente de esta asociación, y sobre todo de cara a las próximas jornadas que se van a celebrar ahora en septiembre. Así que les dejo con José Antonio López. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, buenas noches, sobre todo a familia Columés, señoras y señores, bienvenidos a los martes culturales, ¿no? Recordar que los martes culturales los iniciamos Francis Zamudio y yo en el Departamento de Cultura en el año 2017, y año tras año, pues nada, poco a poco, todos los martes de los veranos, siempre gente que temas relacionados con Isla Cristina, pues estamos presentes. Hoy casi me toca a mí este año casi finalizarla, ¿no? Entonces sugirió Francis Zamudio que el mejor momento era casi al final, como estaba relacionado con las almadrabas, y dentro de nada empieza los arraizos de arraiz, encuentros de capitanes de almadraba, espero no bailar los títulos. Entonces esto es casi un homenaje a Claudio Columés Feria, ¿no? Entonces yo decidí, o más o menos me queda un poco en el tintero, hacerle una ponencia entera para él. Tengo mucha información, y la mayoría de los datos que se van a mostrar aquí son de atención oral, información oral que me la ha dado sobre todo Claudio Columés Feria y Antonio Miguel Columés Gómez. Cuando yo estaba dando clase en Cartaya me reunía con él en el casino, y todos los capitanes de almadraba que he tratado con ellos tenían una mente maravillosa, tenía un potencial, se acordaba de todo lo que quería, ¿no? Entonces recuerdo, ¿no?, Antonio, bueno, ¿de qué me habla? De mi familia. Pues mi familia en el siglo XIX, era tal, con todos los apellidos, todas las almadrabas que habían estado, ¿no? Entonces eso lo recogí poco a poco, y es lo que vamos a ver aquí un poco, la saga de los capitanes de Columés, los capitanes de almadraba de Isla Cristina. Sí es verdad que esto se va a volver a repetir la ponencia esta, pero ampliándola a toda la saga de los capitanes de Isla Cristina, a la familia Trementina, a Ramón Flores, a José Acosta, que es capitán actual, y he metido a la gente en la Arraiz Sotarraiz, he metido a la gente de Poniente y a la gente de Lepe. A Juan José Rodríguez, a Patrón Fernández, ¿no? El Pelao, pues son lo que se va a hablar durante la ponencia en otro momento. Lo que vamos a hacer, vamos a ver aquí una pequeña introducción de dónde aparece la Higuerita, o por qué surge Isla Cristina, por qué la mayoría de los capitanes que calan, o ya han calado las almadrabas de España, Portugal, Marruecos y Italia, eran o de Levante o eran de Poniente.
Entonces, aquí se dio la circunstancia, vamos a mostrar de los tipos de almadraba que hay, cómo fueron evolucionando, ¿no?, hasta la almadraba actual, que en el fondo se gestó siempre con la intervención de los portugueses y la intervención de la gente de Benidorm, la gente de Levante, que coincidieron en la tuta en el año 1741. Cada uno aportó una cosa, luego lo explicaremos. Uno aportó lo que era el endiche, que lo aclararemos que es el endiche, que es una puerta de entrada, mientras que la gente de Benidorm, sobre todo de Benidorm, y la gente de Sicilia, lo que aportaron fue el sistema multicameral, que se pasó de almadraba de vista a almadraba de Monteleva y a la actual ahora, que la que calan las 4 que se calan aquí en España. Bueno, pues Isla Cristina o La Higuerita, demasiado reciente tenemos. Ayer nos enteramos que hubo un pequeño movimiento sobre las 5 de la mañana y sobre todo de 5 grados, ¿no? Y en el fondo, pues antes o después nos tocará aquí recibir estamos siempre en la placa tectónica que siempre nos afecta. Entonces, en el año 1755, pues se produce del 1 de noviembre, se produce un terremoto sobre las 9 de la mañana, ¿no?, y afecta mucho, se dio en Lisboa y sobre todo aquí en Isla Cristina, en la Redondela. Todavía no existía Isla Cristina, la gente vivía en las chozas, vivían en la playa, alrededor de la Redondela, o aquí dentro del Caño de la Mojarra. Eso es lo que surge, ¿no? Esto es unos datos facilitados por Vicente López Márquez. La almadraba se crea, Sancho IV le da el privilegio de montar las almadrabas al final del siglo XIII al duque de Medina Sidonia, ¿no? Entonces le permite calcular todas las almadrabas desde el río Guadiana hasta Almería. En aquella época eran 8 y ya nombra que aquí se calaba lo que era la tuta. En el Terrón, primero fue el Terrón, que estaba más situado, más cerca más para levante, ¿no? La tuta situada en el paraje denominado de la Tuta, a la distancia de 1 legua al poniente de dicho Terrón y 5 leguas por tierra de la villa de la Redondela, provincia de Ayamonte. Se puede decir que el inicio de las almadrabas en Huelva, como Huelva, fue aproximadamente en el año 1500. 1500, según se recoge en el Archivo General de Simancas, corría el mes de junio, época del paso de los atunes de derecho del año 1500, cuando la caza de Medina Sidonia armó una almadraba de tiro en la punta de Umbría, por lo que tal vez sea el primer dato de calamiento de una almadraba en la costa onubense. Siempre el señorío de Gibraleón y de Ayamonte montaban siempre en las costas los distintos tipos de almadrabas, pero como tenía el privilegio la almadraba del duque de Medina Sidonia, lo que hacía siempre estaban en contra. Unos años más tarde, ¿vale?, por parte del señor de Ayamonte se cala en 1517 una almadraba de vista. Esta no tuvo mucho éxito, no pasaron muchos atunes, por lo tanto fracasó. Entonces tenemos que esperar hasta el año 1741, cuando los vecinos de Ayamonte se llegan a un acuerdo con el duque de Medina Sidonia y se ponen a calar la almadraba del Terrón. Y lo alquila durante unos 15 años, de 1741 a 1761. Ahí estaba siempre las distintas situaciones que estaba en lo que era el rompido, depende, la barra del rompido a veces enturbiaba y se iba desplazando a veces más para poniente, hasta llegar a la actual almadraba de la Tuta. Y ahí tenemos un plano, aunque está datado en 1741, es idéntico al de 1741 que se caló aquí. Es una almadraba de buche y es una almadraba de revés. Y esta fue la que calaron los ayamontinos en colaboración con el duque de Medina Sidonia. Ahí se puede ver, ahora lo describiremos, ¿no?, lo que era el palacio, la torre el convento de la Bella, ¿no?, las distintas torres, ¿no?, y donde se beneficiaba lo que era la sardina. También esto es un plano de la misma fecha, pero del Antonio Sáenz de Reguar, que fue un estudioso que visitó todas las costas de España y describió todos los tipos de almadrabas. Se pasó por aquí un poco por la Isla Cristina y lo describe tanto lo que es una almadraba como la zona donde se asentaba. Y aquí tenemos un
un legajo. Esto está en el archivo de Medina Sidonia, en el despacho de la duquesa. Y en este plano es bastante significativo porque aclara dónde está asentado lo que es la almadraba, las partes de la almadraba y qué se ve. Y ahí ya por primera vez nombran lo que es la higuerita. En la parte de arriba superior describen dónde se asienta lo que es la almadraba y a la derecha dónde las distintas partes que tiene la almadraba. Ahí nos explica, ¿no?, las distintas partes, ahora lo veremos más gráficamente, ¿no?, el reino de Portugal, lo que es Ayamonte, lo que es un poco Isla Cristina, que todavía es la higuerita, que se beneficiaba en las playas de la Mojarra, donde se cogían las sardinas, ¿vale? El caserío que tenía información, el estero de Ayamonte, ¿no?, las chozas, donde se pescaba, siempre se vivía aquí, ¿no? Y esto era más o menos el terrón. Terrón siempre era un poco la referencia que tenía, era la marca un poco de tierra que tenía las distintas almadrabas. Dependiendo un poco del temporal, se abría en lo que era el río del Terrón y no estaba por la punta del Gato. Y aquí lo que nos describe es cómo se armaba lo que era la almadraba. Era una almadraba de buche. Era la primera que esto era de 1741, hubo un intento de calar almadraba de buche en Conil, en 1721, y fue comandada por los arráez portugueses, pero no tuvo mucho éxito en Conil. Tenían que poner muchas piedras, mucho impedimento, y los trabajadores locales no les interesaba, mientras que una almadraba de vista necesitaba de 500 a 600 hombres, una almadraba esta de buche nada más que era 200. Entonces se quejaron un montón, le pusieron un montón de pegas y al final lo tuvieron que retirar. Y entonces volver otra vez a la almadraba de vista, que más tarde describiremos así en grosso modo. Aquí tenemos un poco ampliado el plano anterior donde se ve la referencia de la costa, ¿no? Se ve ahí el río Guadiana, lo que es Ayamonte. Bueno, si lo sobremarcamos, ¿no?, este plano parece que es de 1780 y ahí aparece la barra de Baciatalega, ¿no?, lo que es la higuerita, todas las referencias que tenemos. Torre de la Umbría, ¿vale? Ya en 1780 ya no lo calaban los ayamontinos, sino que el mismo duque se dio cuenta que era rentable y fue el que la caló, ¿vale? Pero contrató a capitanes de Génova, italianos, que eran los que estaban trabajando la almadraba del duque en Cádiz, en Conil y en Tarifa. Un resumen de todas las almadrabas que se calaban en la costa de Huelva. Ahí estaba la primera en el año 1500, era la de vista, ¿no? Luego en 1517 y luego me sería en 1741. Ahí se ve la almadraba de tiro, de buche, ¿no? Y la que más o menos la jávega era al final del siglo, del XVI y el XVIII. Aquí tenemos una diapositiva bastante curiosa, ¿vale?, que ya nos describe en el 1770, ya aparece ahí lo que era el plano de la higuerita. Bueno, crea un poco lo que ya sabemos, dónde existe Isla Cristina o la higuerita se ha transformado, por qué somos tan buenos pescadores. Ahí el mismo plano, ¿no?, siempre totalmente descrito, ¿no? Y aquí serían los tres tipos de almadrabas que hay. Las almadrabas primeras que hay, las más rudimentarias, era una jávega. Tenía una almadraba de vista, siempre tenía una atalaya, siempre una altura, divisaba cuando venía el bol de atunes, había unas barcas que estaban situadas en un ancla, ¿no?, con una serie de banderas, lo que hacían era cortarle el paso del atún. Entonces lo que hacían, un poco de barca con más precisión o menos precisión, lo que hacían un bol y con ese bol los jalaban hacia tierra. La época gorda, la edad de oro de las almadrabas de buche, en la de Medina Sidonia, fue en el año 1775, ¿no?, que decían que siempre que habían capturado 120.000 atunes. Siempre que comentamos, todos los capitanes de almadraba se echan la mano a la cabeza diciendo que cómo podía haber capturado 120.000 atunes.
con distintos boles. Sí es verdad que en el archivo está bastante bien dotado, pero nunca dice cuántos kilos había o cuánto eran los atunes. Pues ya sea atunarro de 30 kilos, pero bueno, ahí están los datos. La siguiente tipo de almadraba se cambió porque esta nada más que cuando había buena visibilidad y cuando no podían salir a la mar. Y se pasa a la almadraba de Monteleva. La almadraba de Monteleva, la procedencia es de los sicilianos, que vienen, se establecen en Benidorm y junto con la gente de Benidorm pues monta este tipo multicameral. La diferencia que hay es que no tiene que estar el hombre vigilando, entonces el atún choca con las distintas redes y lo va dirigiendo una serie de laberintos hasta que entra dentro. Pero lo que pasa, ellos utilizan una puerta, la puerta valenciana. La puerta valenciana es como una especie de rampa que el atún entra y luego a veces es muy difícil salir, pero también se escapa bastantes veces. Entonces no tiene que taparlo. Y cuando coinciden tanto los agentes de Benidorm, la gente de Sicilia, y los portugueses aquí en la Tuta, los portugueses ya venían explicando al principio del siglo XVIII, venían utilizando en Portugal lo que era el endiche. El endiche es una serie de puertas, son una serie de triángulos que le permite que el atún entre y que sea muy difícil salir. Y entonces dentro de la almadraba tiene un sistema de redes que van barriendo, ¿no?, hasta que llegan al copo. En el copo es la única parte de la almadraba que tiene redes por todos los lados, por los laterales y por el fondo. Se ponen los 4 barcos, ¿no?, y es la escena que hemos visto siempre mítica en la tele de las levantadas atunes, ¿no? Pues eso es los distintos tipos de almadrabas que hay. La almadraba de Vista, la almadraba de Montelevano y la almadraba de Buche. Sí es verdad que esta se sigue utilizando casi con muy pequeñas variaciones en todas las almadrabas que se calan en España. Aquí tenemos, da la casualidad que tenemos el capitán de la almadraba de Zahara de los Atunes, que es José Acosta, ¿vale? La utiliza y es lo que utiliza. Sí es verdad que uno de los de la familia Colomé tuvo un invento, se buscó un poco la vida en Marruecos para una pequeña modificación para obtener los atunes. Ahora lo comentaremos. Bueno, pues entonces si utilizamos los datos históricos, ¿no?, si vamos al diccionario de Pascual Amado, ¿no?, nos dice que Isla Cristina vive un poco de la mar y la gente trabaja, ¿no?, en los 3 tipos de almadrabas que tenemos aquí cerca, que era la tuta, la mojarra y la espada. Eran los que estaban aquí. La tuta estaba más a poniente, la mojarra era un poco más allá monte y la espada era la que salía inmediatamente después del río, de la ría Carrera. Y aquí te describen. Y ahí serían las situaciones de las 3 almadrabas que se calaba en el inicio del nacimiento de la higuerita. Sería la mojarra, lo que era la tuta y era el portil. Ya, ¿vale?, pues había desaparecido lo que era el rompido. La de rompido se movía. Y luego fue una fiebre que fueron calando muchas almadrabas. A lo largo del siglo XIX, ahí tenemos datada, ¿no?, la creación de 5 almadrabas. La tuta, por Real Decreto del 11 de marzo de 1819, decir que el privilegio de calar en exclusiva la almadraca del duque de Medina Sidonia se abolió en el año 1817. Ya cualquiera podía calar una almadraba, ya perdieron el privilegio. Entonces nada más que tenían que pagar un canon y calar las almadrabas. La única ventaja que tenía el duque es que el duque poseía todos los barcos, todas las redes, entonces los nuevos propietarios pues tenían que llegar a un acuerdo con él durante ciertos años para poder calar la almadraba, porque costaba bastante dinero. Entonces se cala ahí la más temprana, casi inmediatamente de abolir el sistema no muy legal sí, pero no muy buen reparto, ¿no? Aparece la tuta, aparece la mojarra, que es en Ayamonte, ¿no?, en 1834, la de Portil en el término de Cartaya, que sería en 1841, la del Chucho, que duró muy poco tiempo, lo que era entre Ayamonte e Isla Cristina. Es que a veces en esta época también había almadrabas de sardina, eran muy parecidas, se calaban aquí, entonces a veces cogían boquerones, sardines, cogían algunos atunes. La del Chucho y la del Palo, entre Isla Cristina y el Portil. Estas son las 5 almadrabas que se empezaron a calar en el principio del siglo XIX. Y ahí tenemos un poco las situaciones. Todas las almadrabas pues siempre necesitaban un real
que era donde vivían la gente y donde tenían los aperos. Eso es lo que se llama los reales de Almadraba. Entonces los reales de Almadraba, pues en la provincia de Huelva, pues estaban ahí. Tenemos ya, esto es al principio del siglo XX, al final del XIX, ¿no? Estaba la Almadraba de Reina Regente. Reina Regente, que en principio el real estaba en la punta del Moral, ¿sabes? Luego se vino un poco aquí en Isla Cristina, donde estaban las cabezas, ¿no? Estaba la Almadraba de las Cabezas, que era en Isla Cristina, donde estaba un poco en la punta. La Almadraba de las Cabezas se creó en el año 1889. La de Reina Regente era un poco más tarde, en 1901. La Almadraba del Terrón era una variación dependiendo del año donde se calaba, o era en el rompido, o más a poniente o más a levante, la redondela buscando el agua. Luego estaba la de Punta Umbría, luego estaba Las Torres y luego estaba La Higuera. Estas eran las almadrabas que se calaban en la provincia de Huelva. Al principio, estos eran los reales, ¿no? Y se dio la casualidad de que en el río de Huelva pues se caló la Cascajera, que era la almadraba luego estaba la almadraba del Loro, que era la de Las Torres. La Cinta y Punta Umbría ahí. Es decir, aquí tenemos situado las distintas almadrabas que se calculaban en Huelva. Era Reina Regente en Ayamonte, Las Cabezas en Isla Cristina, La Tuta, que también pertenecía a Isla Cristina, luego estaba el Terrón, luego estaba la Umbría, que corresponde luego estaba la Cinta, estaba Las Torres, estaba la Higuera, ¿vale? Y como no el tema hoy es la familia Columé, la saga de Columé, es decir, esto es un resumen. Aquí algunos compañeros en otra jornada de historia, de Arraiz Sotarraez, se ha hablado lo que era la creación de la tuta, por qué vienen los distintos capitanes aquí, ¿no? Entonces, un resumen de los mandadores o Arraiz que calaron la almadraba de la tuta, ¿no? José Roy, que era el ayamontino, Juan Garcés era portugués, Bernardo Brusco era el capitán que puso el duque de Medina Sidonia cuando se la incorporó otra vez. Manuel Garcés fracasó y entonces otra vez contrataron, ¿no?, a Manuel Garcés, que era portugués. Entonces siempre el intercambio, cada uno trabajamos con otro. Y vinieron del Levante Bautista Pérez con sus dos hijos, que fue el que caló la almadraba en 1771. Luego se trajo a uno de Benidorm, que era Antonio Bayona, a un portugués que era Manuel Ferreira, y luego se quedó de capitán de la almadraba el hijo de Bautista Pérez, que era Jaime Pérez. Y luego se lo quedaron a mediados del siglo XIX, se lo quedaron una asociación de empresarios de Huelva, en que participaba pues toda la gente bien de Isla Cristina. Entonces pusieron de capitán a José Hoyo Limón, ¿no?, y a Manuel Barceló. Luego, cuando se lo quedaron, los propietarios eran Diego Pérez Pascual y compañía, que estaban aquí, pues el que contrataron fue a Joaquín Farelo. Joaquín Farelo era un portugués que vivía aquí bastante tiempo, ¿no?, y se tiene mucha información sobre, tuvieron que solicitar un permiso para que pudiera vivir aquí, ¿no?, y fue el primero, y que nos recuerda que cuando calaba la almadraba, el primer atún que ponía, que era el atún de la onza, entonces le regalaban al capitán una onza de oro. Creo que algunos familiares vuestros sí que le daban una onza de oro por calar el atún. Y luego empezamos, después de Joaquín Farelo, ¿no?, los primeros Columé que empiezan a calar al final de la almadraba la tuta era Emilio Columé Botello y Teleforo Columé Botello, que son los iniciadores de la saga de los Arraiz de Columé. Esto es una pequeña introducción y empezamos, espero que no sea un poco pesado, ¿no?, en ese sentido, Arraiz, familia Columé. He consultado el magnífico libro, colección de libros que tenemos de Jesús Fogarín, ¿no?, el isleño del año de 2024, ¿no?, y entonces dentro de los 380 linajes él ha estudiado si es verdad que los datos desde Emilio Columé y Teleforo Columé se los facilité yo a partir de la información de Claudio Columé Feria y de Antonio Miguel Columé Gómez. Él ha estado un poco indagando y cuando ha ido arriba, ¿no?, y entonces la procedencia de la familia Columé estaba allí en Mataró en el año 1683. ¿Vale? Sí es verdad que a veces, antes he comentado con algún familiar que no tengo la fecha de fallecimiento, porque donde ha estado investigando Jesús Fogarín ha sido en las partidas de nacimiento. En las partidas de nacimiento sí que vienen y luego se van a un lado a otro y no tiene un poco la distinción. Entonces el primero que ha conocido de la familia Columé, cuando venía allí eran Colomer, fue José Colomer, ¿vale? Después le sigue Miguel Jaime Baldini Colomer, que era de Mataró en 1718.
A continuación, Juan Francisco Baldini Colomer, ¿vale?, que se casó con Teresa. Son datos, información que no la he cogido del libro de las 380 linajes. Después continúa Salvador Antonio Colomer, ¿vale?, en Mataró 1785, ¿no? Y ya el siguiente descendiente ya viene Isla Cristina, nace en Isla Cristina y entonces se transforma el Colomer por Columé, la familia Columé, ¿no? Entonces ya lo localizan aquí, se casa con Manuela Botello, ¿no?, y tiene, creo que 11 hijos. Dos, menos mal que estaban en la mar, ¿no? Tenían dos hijas, ¿no?, Manuela, ¿no?, y Modesta, ¿no? Y de los hijos, ¿no?, normalmente los que tengo información era de Emilio, ¿no?, y Teleforo. Estaba Tiburcio, estaba Antonio, que se murió muy joven, estaba José, Toribio, Manuel, Antonio, ¿no?, y Adolfo. Y aquí es donde se inicia la saga de los capitanes de Isla Cristina. Lo inicia tanto Teleforo como Emilio Columé Botello. Vamos a hablar de Teleforo. Entonces, la información facilitada por Antonio Columé, ¿no? Entonces, ¿vale?, él me dijo que fue el último capitán que caló la almadraba de la Tuta, que se dejó de escalar a principios del siglo XX, ya no interesaba, pasaba poco a Túnez, sobre todo era de revés, y lo que interesaba era la almadraba, nuevas almadrabas. Y estuvieron calando aquí Reina Regente, ¿no?, las cabezas, era más rentable, ¿no?, el oro, ¿no?, y fue en el 1908, ¿vale? Vivió de 1836 a 1911. El siguiente de la saga de los Columé fue Emilio Columé Botello. Este también tuvo muchos hijos, ¿no?, y entonces fue el primer capitán de la almadraba de Barbate, que un día cogió 5.500 atunes. Eso todo el mundo me dice, ¿dónde está esta información? Pues la información un poco oral facilitada por uno de sus descendientes, siempre lo comentaba. Bueno, dentro de Emilio Columé Botello también tuvo bastantes hijos, ¿no?, y el primero, pues, Manuel, que era conocido como Manuel Rechina, ¿no?, y fue capitán en la almadraba de Conil en 1933. También fue a Portugal en el año y caló la almadraba de Cabo Espartel, y luego también la de Fedala, en Marruecos. Sí es verdad que cuando entró el Consorcio Nacional Almadravero en 1929, estaba calando la almadraba de Nueva Umbría, estaba Pepe Trementina, y estaba de segundo Antonio Columé. Y Antonio Columé tuvo problemas, entonces lo desplazaron a Reina Regente, ¿vale? Y entonces vino Pedro Baello. Entonces ya fueron cuando vinieron los distintos valencianos, el consorcio más o menos contrató al tiembre la mayoría de los valencianos, y la gente de Isla Cristina, la gente de Poniente, se desplazaron a calar las almadrabas de Marruecos, ¿sabes? Bueno, pues el siguiente almadravero, Emilio Columé, también fue capitán en la Tuta, ¿vale?, también en la Umbría, y fue capitán también en Higuera, y el dueño era Ramón de Carranza. Los dueños de la almadraba siempre se repite, era Serafín Romeo Faje, o Serafín Romeo Pórtano, o Ramón de Carranza. Sí, es verdad que aparecen dos empresarios en Huelva que se quedan con la almadraba de la Tuta, pero al final ellos fueron porque eran muy buenos empresarios, pero cuando fallecen los descendientes no quieren nada que ver, entonces la vende y se lo vende a la gente de Isla Cristina. Bueno, pues el siguiente almadravero es Antonio Miguel Columé Rodríguez. Siempre dice un poco capitán de los capitanes, también un poco lo comparo yo con Claudio Columé Feria, ¿no? Era conocido como Antonio Mejé, fue muy tarde a la mar, fue con 25 años a la mar, ¿vale? Y empezó en Barbate, y es el que comentaba que su padre había capturado los 5.500. Por ahí ahora ha aparecido un libro en Huelva de una historia de Antonio Mejé, cómo vino, cómo conoció a su mujer, cómo se vino aquí, con la envidia que tenía la almadraba del loro, ¿no? Es bastante curioso. También estuvo de capitán en Rota, en 1903, en la Espada, que es la almadraba de Isla Cristina. Otra vez vuelve a Rota. Entonces, este capitán llegó a calar 3 y 4 almadrabas juntas. Utilizaba las de derecho y las de revés. Tenía muchos hermanos, y con sus hermanos estaban siempre auxiliados, ¿no? En Reina Regente, que era una almadraba de revés, ¿no?, y en la Espada. Estuvo durante muchos años. Pero tuvo problemas con el padre de Serafín Romeo Faje, y en el fondo lo despidieron.
Lo despidieron, entonces hemos encontrado en la higuerita mucha información diciendo, le pidió permiso al director del periódico que podía decir su historia, que él no había dimitido, sino que lo habían echado. Son bastante curiosos, ¿no? Y este hombre, pues nada, en noviembre de 1919, ¿no?, él publica la estadística de todos los atunes que había capturado para esta empresa de Isla Cristina, y había calado más de 300.000 atunes. Y ahí está todas las almadrabas que caló y la cantidad de atunes. Entonces eso es muy curioso, que en la hemeroteca, nuestro periódico La Higuerita tiene mucha información. Entonces fue una protesta, una carta de protesta, y hay veces muy difícil de conseguir porque siempre las almadrabas ha sido un misterio, nada, no dan información, siempre algo muy oculto, ni cuánto gana, ni cuánto coge, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que aquí tenemos. Entonces, calaba de derecho, de revés, una almadraba, ¿no? Y ahí está, más de 300.000 atunes. Pero bueno, él no se amilana y al final es capaz de estar 45 años de capitán de almadraba y en toda su labor calculó 800.000 atunes. ¿Vale? 40 años, pues échale a 20.000 atunes cada año. Eso ya es más creíble, ¿no, Pepe? 20.000 atunes cada año. Pues ahí está. Entonces ahí siempre era la gente de Barbate, siempre dice que esto no es verdad. Muchas veces que yo tenía mucha relación con Vicente Zaragoza Casamayor, que él decía que no, que como en Barbate se va a coger 5.500 atunes. Pues sí tenía 5.500 atunes que los cogió tu padre, y él, siempre para honrar a los padres, que los padres son los mejores, pues se vino para casa con 5.000 para no batir el récord de su padre. Bueno, empezamos con Claudio Columé Rodríguez. ¿Vale? Fue capitán en la Almadraba de la Cinta en Huelva, ¿no? ¿Sabe? De 1825 a 1943. Sí, es verdad que cuando a veces nombra la cinta, el chiste que yo cuando era chico no entendía, dice, pues has roto la cinta, dice, mejor para el loro. Y es que estaba una almadraba detrás de otro. Primero estaba la cinta y luego estaba la almadraba del loro. Entonces yo muchas veces cuando escuchaba en el populacho decía eso, pues has roto la cinta, pues mejor para el loro. Yo no sabía por qué era, y ahora me he dado cuenta que es que la almadraba del loro, de las torres, estaba después. Entonces, si tenía problemas la de la cinta, pues todo el atún pasaba a la siguiente. Otro hijo de Emilio Columé Botello fue Aurelio Columé Rodríguez. Fue capitán también en la almadraba de Reina Regente, ¿no?, y monta la primera fábrica de hielo en Isla Cristina. Y ahora tenemos a Pepe Columé. Aquí, claro, si tu padre es capitán, pues siempre transmite, pues todo el mundo, todos sus hijos son secretos, ¿no? ¿Vale? Este no llegó a capitán, fue segundo y tercero, siempre con sus hermanos, en Reina Regente, siendo capitanes sus hermanos. Bueno, pues entonces ahora de los hijos de Antonio Columé Rodríguez, que por lo que se ve era bastante severo con su hijo, ¿no? ¿Sabe? Sobre todo con Antonio Columé y con Hermenegildo, ¿no? Nació en 1919, ¿no? Y fue capitán en Ságer, siendo su tío, Claudio Columé Casanova, capitán, ¿no? Y fue el primero y segundo en Torrebóveda y en San Vicente de Alcántara, San Pedro de Alcántara. Aquí tenemos también el hijo de Antonio Columé, o Antonio Mejé, que también fue bastante curioso, estuvo en muchos sitios, en Portugal, ¿no? Y me contaba Claudio Columé que tanto su padre como Antonio Columé Gómez, los dos trabajaban aquí en la almadraba de Reina Regenta, ¿no? Y dice que lo tenía el padre reventado, venga espía, venga a un lado, ¿no? Y llegó un momento, ¿no?, y no tuvo más remedio, y dice, papá, ¿no crees ya que yo sé pasar espía? Porque lo tenía de los sitios más bajos, siempre lo tenía en el Insurrecto. Insurrecto era un barco de la almadraba que era el que más trabajaba, entonces se dedicaba a sustituir las pandas. Las pandas eran los corchos que utilizaba de flotador, entonces cuando se encharcaba, pues lo que hacía se hundía, entonces tenían que ir a cambiarlo. Y entonces, claro, como todo buen almadravero, cosas por el estilo, pues su hijo empezó desde abajo, desde coger cabo, cosas por el estilo, hasta llegar a capitán. Bueno, pues Antonio Miguel Columé Gómez nació en 1914, lo conocí, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo, trabajó de tercer capitán en Reina Regente, ¿no? Y luego pasó de segundo a Nueva Umbría, con el capitán Pedro Baello. Creo que se fue a la mili, y después de cuando se fue a la mili, se estableció en Cartaya y se fue a trabajar a Marruecos
caló muchas almadrabas como Joló, Las Cuevas, Arcira, El Príncipe, ¿no? Y también estuvo de capitán en Barbate. La gente se extraña y dice, no es ningún error. Él estuvo de capitán en el año 1975, cuando se acabó el Consorcio Nacional Almadravero en el año 73, en el año 72, 73, en el año 74 no cala ninguna almadraba, no se cala ninguna almadraba. Y entonces en el año 75 los Crespo solicitan la almadraba de Barbate. Estaba todavía en el poder, más o menos, era la época del 75, estaba Franco todavía con su poder, entonces estaba Ramón de Carranza y la Aniceto Ramírez, entonces tenían mucho poder y entonces no fueron a la puja y entonces los Crespo le ganaron ese año y entonces Antonio Miguel Columé caló la almadraba de Barbate en el año 1975. En el año 1976 ya no estaba Franco, estaba Adolfo Suárez, empezaron a coger un poquito fuerza esta gente otra vez y le sacaron a los Crespo la almadraba de Barbate. Entonces ellos se creían que estaban en la época del consorcio y por lo que se ve calaron la almadraba donde quisieron. Se enteraron los Crespo un poco lo denunciaron y cuando fueron a la Dirección General de Pesca no sabían dónde meterse, entonces no tuvieron más remedio que concederle a los Crespo la almadraba de Zahara de los Atunes. Por eso entonces Ramón fue a calar la almadraba de Antonio Miguel con Ramón fueron a calar la almadraba de Zahara de los Atunes. Entonces luego Ramón Flores se quedó aquí. Él fue el que asesoró a todos los capitanes cuando dependía de los Crespo, era el siempre, durante toda la vida, aunque estaba jubilado, le hacía siempre una gratificación, siempre era el que mandaba el almadraba de Tarifa, de Zahara y de Conil. Era Antonio Columé, dejó de capitán a Ramón Flores. Bueno, Claudio Columé Casanova. Claudio Columé Casanova, pues siempre se crió en Marruecos, ¿sabe? A las órdenes de al lado de Antonio Columé Gómez. Antonio Columé Gómez apadrinó a Ramón Flores, mientras que Claudio Columé Casanova apadrinó a José Carmona. José Carmona es otro capitán de almadraba de Isla Cristina, que lo veremos si asistía a la RAE Sotarrae. Entonces, cada uno enseñó a Antonio a Ramón y Claudio Columé a Carmona. A Carmona, cuando se vino de Marruecos, pues se estableció en Conil, la almadraba de Conil. Entonces, Claudio Columé Casanova, ¿no? Nació en 1913, ¿no? Empezó como botero con su primo Antonio Columé, el reina regente, pasando espías, ¿vale? Luego se pasa con su padre, de segundo capitán en Marruecos, ¿no? Las almadrabas de la misma familia, ¿no? Sería Jolot, Ríos Mí, Agua de Ceuta. También estuvo en Salje, en Cascajá, en Cabo Negro, en Castillejo, ¿no? En Punta Negra y Cenizoso. Y fue el último capitán que caló una almadraba aquí en Isla Cristina. Fue en el año 1985 la almadraba de Nueva Umbría, que la almadraba de Nueva Umbría era la más grande y es todavía la almadraba más grande del mundo. Por lo menos tiene 13 cuarteles, porque para coger una profundidad de unos 28 o 30 metros, aquí la costa de Isla Cristina o de Huelva está muy aplacerada, entonces tiene que irse muy lejos. Entonces era una almadraba muy conflictiva, con muchos problemas, con 11 cuarteles de tierra y 2 de fuera, para coger esta profundidad. Entonces él participó junto con su hijo Claudio Columé Feria en el año 1985. Entonces era en plena época donde hubo muchos problemas con la contaminación que había con los ríos y entonces los atunes pasaron muy fuera y ese año fue malo para Nueva Umbría y para las 4 almadrabas que se quedaban calando en el Golfo de Cádiz. Pero claro, las otras estaban medio amortizadas y esta era nueva. Al siguiente año cambiaron de capitán, aquí el empresario de Nueva Umbría pues cambió de capitán y llamó otra vez a Jacinto Baello. Y Jacinto Baello también en el año 1986 también fue un fracaso, seguían pasando los atunes muy fuera, entre uno creo que en el 85, nada más que cogieron 26 atunes de derecho. Mientras que en el año 1986 calaron por lo menos un montón de miles de atuncitos, pero eran de revés y muchas veces Claudio los dejaba soltar porque no era rentable. A los empresarios que estaban allí les interesaba, pero les decía que no era legal. Entonces esto era Claudio Columé Casanova. Bueno, Claudio Columé Feria.
Pues nada, vivió en Marruecos con su padre, que estaba allí, y hizo piloto de la Marina Mercante. Él casi estuvo estudiando, estuvo por ahí navegando bastante tiempo, hasta que su padre lo llamó, se vino, estaba un poco cansado de estar todos los días en un puerto, ¿no? Y empezó a calar la almadraba con su padre en 1985. Como luego fracasó, entre comillas, porque pasaban muy pocos atunes, pues nada, él continuó con el trabajo de su padre y empezó a calar como ayudante a partir de los datos de su tío Antonio, pues estuvo en Tarifa, estuvo en Conil y estuvo en Zara. Entonces, los primeros años que trabajó fue en la almadraba de Nueva Umbría, ¿sabes?, en Tarifa y en Conil. ¿Vale? También en Tarifa trabajó con Mari San Emeterio, ¿no?, y en Conil con José Carmona, que eran los titulares. Y ahí tenemos un poco el currículum para mí, capitán de los capitanes. Él era piloto de la Marina Mercante, ¿no? Y inspector pesquero, ¿no? Entonces, Anusa era la almadraba que se calaba aquí en 1985. Luego fue a Punta Chullera en Estepona, pasó a Tarifa y Conil, después a Cabo Espartel, a Garifa, a Las Cuevas, a Cenizoso, Ságel, Punta Negra, ¿vale?, en Kenitra 2, Kenitra 1, ¿no?, en Cascajal, en El Príncipe, en Cabo Santa María, y los últimos trabajos era en Barril, donde caló 2 almadrabas de derecho y deber, pero los empresarios, los orgullosos Ricardo Fuentes, pues nada, pusieron un poco de pega, y entonces él nos dijo que no tenía necesidad y se vino un poco para casa, ¿no? Entonces, como era un enamorado de las almadrabas, y era una pena que, siendo todos los capitanes de Isla Cristina, que Isla Cristina no tuviera capitán, no tuviera almadraba. Y sí es verdad que se creó una empresa, una pequeñita empresa, un grupo de amigos, ¿no?, y nos embarcamos en montar una almadraba aquí en Isla Cristina. El almadraba Isla Cristina fue en el año 2000 y poco, ¿no? Entonces él hizo un proyecto, él contaba con su hijo y con Juan José Rodríguez, y el gerente era Fernando Nogales. Entonces la almadraba donde era más rentable era la antigua de Reina Regente. Presentamos el proyecto en Madrid, nos aplaudieron mucho, fantástico, una almadraba muy pescadora, pescaba de derecho, de revés, ¿no? Tenía una cosa buena, que pescaba mucho, y, entre comillas, hoy actualmente una cosa no muy buena, que era muy rentable, porque nada más que con 35 almadraberos eran capaces de montar la almadraba. Entonces, pues eso para cualquier empresario es una ganga, una bicoca, ¿no? Pero claro, él tenía toda la habilidad y lo que hizo fue montar una almadraba, pero no teníamos cuota. No teníamos cuota de las 6.000 toneladas que se le dan a España. El Estado se quedaba con unas 100 toneladas, que se la distribuía a las distintas almadrabas. Un año se la daba una a otra para que marcara los distintos atunes, y nosotros solicitamos con esas 100 almadrabas, esas 100 toneladas. Con esas 100 toneladas para nosotros era rentable. La almadraba Nueva Umbría cogía mucho pescado chico, cogía muchas caballas, cogía muchos pargos, cogía muchas corvinas, y con 35 trabajadores, pues sí que es verdad que era rentable. Pero tuvimos la mala suerte de que al futuro gobierno de España le faltaba un voto. Y ese voto, pues nada, se lo dio el diputado canario, y pidió a cambio que le diera las 100 toneladas de atún. Y se la dio, el Estado se la dio, no la dio a nosotros, se la dio a Canarias, y por lo tanto no se pudo montar la almadraba de Isla Cristina. Entonces, una vez que se lo dio, lo que se da no se quita, y entonces se la ha quedado, y actualmente ellos tienen aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que era la almadraba que él diseñó en el año con su padre, en 1985, lo que dije antes, ¿no? 13 cuarteles, era grandísima, tenía todo súper completa, ¿no? Cuadro, cuadrillo, ¿no? Legítima, contralegítima, ¿no? Pescando de derecho y de revés, tal que la que montó aquí. Y luego, como él siempre era tan enamorado de las almadrabas, que él, cuando tomaba café, siempre cogía una servilleta, y la servilleta pintaba distintas novedades o cosas que tenía. Yo tengo una gran colección de servilletas de los bares, donde él ha pintado todas estas cosas, ¿no? Ahí tenemos un poco otra vez lo que él pintó, cómo definía todas las almadrabas de Marruecos. Él decía, son casi todas iguales, pero él siempre le buscaba el ato, contraato, y en todas las que trabajó, ¿no? Y sí es verdad que iba a
a calar una novedad, por lo que hacemos una almadraba de revés, en Marruecos, pero al final tuvo unos pocos de problemas. También lo tentaron para calar 3 almadrabas en Argelia, pero vino la guerra civil y por lo tanto él estaba en el aeropuerto y ni llegó, se dio la vuelta para acá. Ahí tenemos lo que os dije, que comentaba antes. Él me comentaba que cuando estuvo en Cabo Espartel, que era una almadraba que era muy difícil en los vientos contrarios a los de España, y él por la tarde le tenía un montón de atunes, pero cuando iba por la mañana pues habían escapado, no había nada, no había ninguno. Entonces él diseñó un diseño de la almadraba, una parte que es el cuadrillo, que esta parte que está aquí, él lo prolongó y lo que hizo doble boca. Entonces él lo que hacía, tenía la primera boca abierta, entraba de ese cuadrillo, entraba a la cámara, cerraba esa boca y abría la primera. Entonces siempre estaba pescando. Esto está un poco justificado, y el primer año, que era muy difícil, pues cogió cerca de 3.000 atunes en la almadraba de Cabo Espartel. Ahí para los... Y él, cuando se metió en el proyecto de calar la almadraba de Portugal, él caló 2 almadrabas. Él era una que era de derecho, que era de Cabo Santa María, y otra que era de revés, que era Barril. Y en medio estaba una tunipés, que era la almadraba de los japoneses. Pero, claro, ahora no es como antes, o cuando esta gente tenía el poder, que podía calar donde quería. Cuando pidieron el gobierno portugués a los distintos barcos de sardinas, boquerones y eso, ¿no?, para preguntarle dónde le dejaron el peor sitio, que no molestaran a ellos, ¿no? Entonces tenía que meter la almadraba en un círculo de 1 milla. Eso es dificilísimo. Y además en los peores sitios, ahí donde hay muchas corrientes, pero él fue capaz en el año 2013 de calar las 2 almadrabas, la de Cabo Santa María y la de Barril. La de Barril está actualmente en activo, ¿sabes? Y ayer hizo una matanza de 100 atunes, lo tenía, era un poco de revés, pero en esa almadraba que él empezó, y al final tuvo un poco una discusión, una desavenencia con los dueños, y al final no la caló. Pues entonces siguen activas. La de Cabo Espartel al final la han desechado, y en Portugal nada más que hay 2 almadrabas. Entonces hay 2 almadrabas en Portugal, 4 en España, 3 en Italia y 18 en Portugal. Son todas las almadrabas que hay en el mundo. Bueno, pues entonces nos queda el último capitán de almadraba de los Columé, Claudio Columé López, ¿no? Me hubiera gustado verlo por aquí, pero bueno, ha venido. Entonces sí es verdad que estuvo él siempre a la sombra de su padre, siempre muy inteligente, igual que todos los Columé, y ahí está todo donde trabajó. Trabajó en 16 almadrabas, siendo su padre en casi toda el capitán. Siempre él iba, él pensaba todo, y entonces los brazos y las manos de Claudio Columé Feria era su hijo, que el que iba a la mano. Entonces todos los cabos, él diseñaba todas estas cosas y lo ejecutaba su hijo Claudio Columé López, que ahí está el pobre, espero que mejore un poco. Ahí está. Pues estos son todos los datos que tengo de la familia Columé. Si hay alguno que esté aquí, los familiares, y te puede aportar más, pues encantado. Ahora, un poco antes de despediros, pues deciros que nada, que dentro de nada, para la semana que viene, del 8 al 15, van a hacer a Arraiz Soterraen 22 encuentros de capitanes de almadraba. Este año están dedicados a la gente de Poniente, que somos nosotros. Entonces, pues van a venir los distintos capitanes que hay, van a venir los dos de Isla Cristina o de Poniente, que es Pepe Acosta y Patrocinio, ¿no? Van a venir un capitán de Italia, Igor Sana, ¿sabe?, que cala la almadraba de Isola Piano, ¿no? Van a venir los 2 capitanes portugueses, ¿sabe?, que están calando las 2 almadrabas, y puede que venga otro español, que es Manuel Domínguez. Lo que pasa es que en la almadraba de Marruecos los atunes están metidos en piscina y lo están engordando, y vienen a capturarlo en septiembre. No sabemos si pueden asistir. Entonces sí es verdad que ahí tenemos un poco la representación. En la puerta, 2 planos de Claudio Columé, que para la semana que viene voy a poner los 13 o 14 que yo tengo, para que veáis un poco la diferencia. Y también están los atunes. Los atunes es propiedad de la Asociación Amigos del Atún. Entonces fue un proyecto que hace 3 años
Entonces se hizo 12 atunes en blanco y se lo ofrecieron a muchos artistas de Isla Cristina y cada uno lo decoró como quiso. Están aquí de invernaje, están aquí protegidos para que no venga ninguna orca y te lo coma, ni ningún humano, ¿no? Y entonces el próximo día 2 pues saldrán a la Gran Vía y estarán durante 15 días pues visitando para todo el que quiera. Ustedes tienen la información ahí, ¿no? Y aquí tenemos, pues nada, el 22º encuentro de capitanes de Almadraba. Esto es obra de David Robles, ¿no? Entonces siempre un poco creativo acierta, como están dedicadas a Poniente o a Isla Cristina, y pues representa la bandera de Isla Cristina, el blanco, el azul y el amarillo. Y ahí tenemos las distintas ponencias. El día 8 a la 1 en el parque vamos a ronquear un atún, ¿sabe? De las dos maneras que sabemos hacer, la manera típica de Isla Cristina para sacar la mojama de descargado y descargamento, ¿no? Y a otra parte del atún lo vamos a hacer como lo hacen los japoneses, que no tiene nada que ver con los músculos. Y otra vez pues sacaremos el famoso de ronqueo, es el ruido que hace la cuchilla con la vértebra. Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que estoy más de acuerdo con Yorca Ibe, con Juan Ruiz, y de hecho un poco lo voy a demostrar más. Me regaló hace 2 años me regaló un capitán italiano una ronca no es nada más y nada menos que un cuchillo. Entonces el que utiliza la ronca es ronqueador, de ronquear, no de que el atún duerma y ronque o es ruido eso. Entonces ronca es el cuchillo que utilizaban los italianos para cortar los atunes. Yo creo que es por ahí. Tendremos el jueves tendremos el pregón por Juan Ruiz. Creo que va a ser bastante interesante, ¿no? Y espero que me acompañe 2 chavalitos de 91 y 88 años, ¿no? Que han estado trabajando en la Almadraba del Consorcio Nacional Almadravero, ¿no? Antonio Carrillo y Juan Fernández, que nos contará las anécdotas cuando Juan Fernández, con 88 años, nació en la Almadraba de Nueva Umbría, y nos contará cómo se buscaban la vida, cogiendo boca, pasando un lado para otro, cogiendo cordeles, ¿no? Y mi suegro, que es Antonio Carrillo, pues también estuvo trabajando ahí en la Almadraba de Nueva Umbría con su padre, y luego estuvo en Cabo Negro, en Marruecos, y nos contará un poco las anécdotas. Y después los nietos de Claudio Colomé Feria, ¿no? Tanto Claudio Colomé como Queca nos van a hacer ellos son músicos y a Claudio Colomé le gustaba mucho, nos van a hacer un pequeño concierto de media hora, y esto va a ser la jornada del jueves. El viernes tenemos la cata de mojama para profesionales, luego viene la presentación de los encuentros de capitanes de Almadraba, aquí sería también, ¿no? Participa el catedrático de zoología, que lo tenemos presente, Manolo Blasco, que nos va a decir la grasa, el oro rojo del atún, que va a decir una evidencia que estamos sacando. Estamos codirigiendo una tesis doctoral y nos está sorprendiendo la analítica de las grasas de las distintas partes del atún, y están sorprendiendo próximamente Manolo Colomé. Luego viene un historiador que es Antonio Santos, que nos va a hablar de la Almadraba en la época del padre Mirabén. También viene otro historiador que es Segundo Río, que nos va a hablar de los capitales y las empresas que se crearon en Isla Cristina y por qué saltaron a Cádiz. Las almadrabas y las fábricas de atunes eran de gente de Isla Cristina y la gente de Marruecos. Viene también Antonio Di Natale, que es un biólogo marino que viene en Génova, muy importante, que ha estado, está asesor de la ONU de pesca, ¿no? Y nos va a hablar de Parodi, Ángelo Parodi, el genovés que montó la fábrica en el siglo XIX en Portugal y aquí, pero aquí no le dan mucha información. Dice que le cuesta bastante trabajo porque los datos que tenemos es del año 1945, y Antonio Di Natale dijo que tuvo que haber una fábrica de Parodi antes del Consorcio Nacional Almadrabero, que fue en 1929. También se reunirán los capitanes en este estrado, ¿no? Y entonces nos mostrarán cómo han sido las capturas de este año 2024, que han sido un espectáculo, ¿vale? Han cogido toda la cuota de los 6.500 atunes. Pues esto es lo que tenemos. Señores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Francis, justo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? O espero no haberme equivocado en algún fallo de los datos. Si es verdad que la información oral de tanto de Claudio Colomé,
dónde está, o Antonio Mijés, son las informaciones que va así. Si me he equivocado, pues nada, se corrige y se pone la nueva forma y ya está. No hay preguntas, ¿no? Nada. Pues nada. Me voy a poner de pie para que se me vea el tipito que tengo. Ponte de pie, José Antonio. Pues, ¿qué? ¿Partipito? No, entre los dos hacemos una persona más. Pues agradecer a José Antonio, sobre todo el entusiasmo y el interés que viene demostrando desde hace ya 22 años. Legal. Legal, no, 22 años realizando las jornadas. Anteriormente, otros muchos, no diga ilegal, porque entonces Claudio Colomé he visto que fue también inspector de pesca, así que te puede también. Agradecerte este desarrollo de la familia, la saga de los Colomé. Yo también afortunadamente he conocido a algunos de ellos. Y en principio también excusar la ausencia del alcalde Paco Zamudio, alcalde de funciones, que no ha podido asistir por motivos personales, pero que estaba deseando venir. Y como muestra de nuestro agradecimiento, tenga usted el obsequio de la ermita, la fachada de la ermita, escuela de muchos de los que has estado nombrando, y esperamos seguir contando contigo en más ocasiones, aparte de lo que nos queda para la semana, dentro de 2 semanas prácticamente. Empezamos el día 11, el 12, ¿no? El 8. El 8 el ronqueo hasta el 15. Las jornadas técnicas es el 12. Exacto. El 12 con eso. Pues nada, muchas gracias a todos y recordarles que el próximo martes tenemos el último martes cultural, una conferencia de Antonio Garrido sobre Isla Cristina, algo que ha comentado José Antonio. Isla Cristina, el tsunami que viene. Así que todo el que esté interesado puede ser algo muy interesante para todos. Muchas gracias. Que yo tuve la suerte, yo estudié durante 2 años en la Universidad de la Ermita, en segundo y en tercero de EGB, ¿sabes? Estando director Manuel Fernández y Manolo Marín me dieron clase, claro, hasta el 69, que el 69 fue otra, no por nombrarlo, Toga de Madera, ¿sabes? Que fue el movimiento Cuba aquí y al final se declaró en ruina, pero yo estuve en la Universidad de la Ermita. El movimiento sísmico. Sísmico. Este movimiento fue eso. ¿Sabes? Pues nada, gracias por vuestra presencia.